presentación es sobre el análisis del recurso eólico de la estación M06 en la locación de San Fernando, Tamaulipas. Mi nombre es Osvaldo Gómez Cabrera y pues el contenido es una breve introducción a las características del emplazamiento, los equipos de medición que hay para el levantamiento de los datos. Las medidas de tendencia central son las fórmulas del valor medio, la varianza. Para datos agrupados, pues justamente son muchos datos que se realizó en un histograma. Los siguientes son los valores promedios del viento, esas son las gráficas. El siguiente son los valores diarios promedios en un mes. Seguir con la distribución de Weibull, obteniendo así los parámetros de forma y de escala y los errores. El siguiente es la comparación. Esta comparación es entre las horas útiles en un rango de entre 3 metros sobre segundos hasta los 25 metros sobre segundos, que me pareció que puede indicar de mejor forma cómo varió de un año a otro. Y por último, las conclusiones. Bueno, la finalidad de este trabajo es poder realizar el análisis de los datos obtenidos a través de la campaña de medición. Esos datos lo obtuvo el INEL, el Atlas Eólico Mexicano, y esos datos se emplean pues justamente para obtener las características del potencial eólico en el emplazamiento de San Fernando, Tamaulipas. Y entre estas características pues están la velocidad promedio, la velocidad promedio mensual, la promedio diario. Estos datos son 10 minutales, tiene cada 10 minutos se realiza un promedio y se registra en una base de datos. Y pues con estos datos también podemos obtener el índice de turbulencia, el índice de rugosidad del terreno, las características que hay sobre el terreno, que nos da justamente el viento, cómo cambia a través de la altura, así como también realizar una función de densidad, pues con la cual este ya es un análisis de un histograma y de la aproximación mediante algún método que nos dé los parámetros K y C de factor de escala y de forma de la distribución Weibull, que es la distribución que se usa para justamente obtener la función de densidad. Unas características de la estación San Fernando pues son las coordenadas de su ubicación, son 25 grados 1 minuto y 19,85 segundos norte y de longitud menos 98 grados 5 minutos 14,5 grados este. La altitud promedio pues está alrededor de los 33 metros sobre el nivel del mar y ese es el promedio. Pues, para tener datos más exactos pues sería una curva de nivel. Y entre los equipos de medición con los que cuenta el dicho emplazamiento, que está montado sobre una torre de celosía, son 5 anemómetros, 2 ubicados a 80 y los otros 3 a 60, 40 y 20 metros de altura respectivamente, 2 veletas para medir la dirección del viento a 78 y a 58 metros de altitud, 3 termómetros para obtener la temperatura a 80, 40 y 15 metros, un sensor de humedad relativa a 15 metros de altura, un barómetro a 15 metros para obtener la presión del aire, un radiómetro que es el que mide la radiación proveniente del sol, el sensor de densidad del aire, un data logger que es el que registra los datos, y el panel fotovoltaico que suministra la potencia, la energía necesaria para alimentar el data logger y los demás sensores. Bueno, las medidas de tendencia central y de dispersión justamente ya lo habrán abordado mis compañeros en las presentaciones pasadas, entonces pues no veo tan necesario explicar, pero en este caso se ocuparon las mismas
medidas que nos sirven para dar ciertas características en una agrupación de datos, por ejemplo, es el promedio, y yo creo que sería la varianza y la desviación estándar. Quiero presentar lo que serían las tablas del promedio de las velocidades del viento. En este caso, iniciaría desde el año 2018, ya que en el año 2017 no se registró completamente, no hubo un registro completo del año, fueron únicamente 2 meses y no vi necesario realizar una tabla y por consiguiente una gráfica de lo mismo, porque son nada más dos meses. Y cabe también destacar que el año 2018 y 2019 y 2020 no son años completos, en este caso le falta el mes de octubre. Como característica principal, pues a través de estos años se observa, por ejemplo, en el 2018, en el promedio anual, registra que se obtuvo, bueno, vemos el promedio a nivel mensual y el promedio anual. El promedio anual es de 5.14 y a través de los meses no hay mucha dispersión de estos datos. Andan alrededor de los 5 metros a los 5,08 metros sobre segundos hasta los casi 6 metros sobre segundos para una altura de 20 metros, que indica que pues, no hay dispersión sobre estos datos, no hay mucha variación. Igual pasa a diferentes alturas. De hecho, podemos ver que la desviación estándar no llega ni a ser la unidad. No hay mucha variación entre lo que podría ser el promedio anual y los promedios mensuales. Igual pasa con los demás años. El año 2019 tiene esa ocasión tener meses con mayor cantidad de viento, con mayor velocidad de viento promedio, alrededor de los meses de entre febrero y agosto, siendo los meses con menor velocidad del viento los que van desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Es un poco distinto a como es en la región del Istmo. De igual manera, no hay mucha desviación, no hay mucha dispersión en los datos del promedio anual con los promedios mensuales. Igual para el año 2020, de lo que se puede observar en los únicos 7 meses que se registraron de ese año, es que no hay gran variación entre lo que sería el promedio anual para una altura dada contra los promedios mensuales. Se puede ver mejor en una representación gráfica de lo que he estado diciendo sobre los meses con mayor velocidad del viento promedio y sobre también justamente lo que es la variabilidad del viento. En este caso pues va de una escala de 4 metros sobre segundos a 9 metros sobre segundos en el eje Y, y pues en el eje X tenemos los meses. Realizó una extrapolación para poder obtener así también las velocidades del viento a mayor altitud que 80 metros de altura, que son los datos que vienen por defecto de que se fueron capturados en la estación meteorológica. Igual pasa en el año 2019. En este caso, dicha extrapolación, destacar que se empleó la velocidad del viento a 80 metros de altura para extrapolarlo tanto a 100 como a 120 metros de altitud. Y la gráfica de velocidad promedio del año 2020. Este año pues, no cuenta con todos los meses completos. En este caso son 7, igual lo quise mostrar, eran más que el año 2017. Y bueno, esta es una muestra, tampoco quiero alargarme tanto sobre los promedios diarios que hay a través de los meses, ya que uno, pues la variabilidad entre un mes y otro en promedio mensual no es tanta con respecto a lo de los años, y si bien hay variabilidad entre mes y mes a ciertas alturas, por ejemplo aquí se tomó
el promedio diario para el mes de febrero a una altura de referencia de 120 metros de altitud. También a través de los días se observa que el viento es casi constante. Sí hay días que disminuye alrededor de 2 o 3 metros sobre segundo respecto al día anterior, pero podría decir que la dispersión de los datos a través de los días, el promedio diario, tampoco es tan alta. Este es del mismo mes, pero a la misma altura, pero del año 2019. Bueno, para obtener la extrapolación del viento a diferentes alturas, pues se debe realizar el perfil vertical del viento. Se emplean dos leyes justamente, la ley logarítmica y la ley de la potencia. Pero justamente para realizar dichas extrapolaciones del viento se necesita de dos parámetros. Uno es la longitud de la rugosidad y otro es el coeficiente de Hellman, para poder realizar dicha extrapolación a mayores alturas. Los resultados que se obtuvieron al realizar la extrapolación para diferentes alturas en referencia, tanto de 80 a 20 metros de altitud y de 60 a 20 y de 40 a 20, es que justamente nos da ciertas características del terreno en tanto a la rugosidad y al coeficiente de Hellman, que nos indica de que pues en este lugar no es tan caótico como algunas tablas expresarían, sino de que existe sí un relieve con cierta cantidad de árboles dispersos no tan altos, sin ser considerado directamente un bosque. De hecho, si pudieron ver el mapa anterior, que no es tan específico, la mayoría del terreno alrededor corresponde a zonas de cultivo. Y lo mismo pasa con el año 2018 y el año 2019. Sí se observan ciertas variabilidades que pueda haber entre el coeficiente de Hellman, por ejemplo, en el año 2017 con respecto al 2018 y 2019, pero esto es justamente porque la fórmula se basa en que considera una atmósfera neutra y estable para poder realizar el cálculo de los coeficientes de Hellman y la longitud de la rugosidad. Esto es lo que me refería con parámetros típicos de la ley de perfiles para perfiles verticales del viento. Se muestran algunos y pues justamente, aunque vemos aquí que el coeficiente de rugosidad anda alrededor del 0,5, correspondería a lo que es un bosque. Ese no es un perfil que se pueda extrapolar a todos los terrenos que se puede aplicar, porque justamente hay ciertas condiciones en la atmósfera que no son las mismas tanto acá como en el lugar donde se tomó y se realizó esta tabla, pero da una aproximación de cómo debe ser el terreno, qué condiciones tiene, si hay agua, hay hielo, hay pastizales, se compone de arbustos, se compone de bosques. No indica realmente también si también hay colinas, montañas, otros obstáculos. Entonces, es solamente una aproximación, es solamente para dar una idea de cómo es el terreno. En cada caso de no tener ni mapas ni curvas de nivel, ni siquiera un mapa topográfico de la región. A través de estos datos podemos realizar la extrapolación vertical del viento. Este es para el año 2018, de la ley de la potencia mostrada en color azul y la ley logarítmica mostrada en color rojo. Lo mismo para el año 2019. La rosa de los vientos nos indica que, bueno, es básicamente la dirección versus la frecuencia en la que
ocurre los vientos separados en intervalos que van aquí, en este caso, de 0 a 5 metros sobre segundos, de 5 a 10 metros sobre segundos y de 10 a 15 metros sobre segundos en esa región. Entonces, esos datos que se obtuvieron se tuvieron que agrupar en esos intervalos, realizar cuántos datos caen dentro de esos intervalos y pues justamente obtener lo que es la frecuencia relativa en porcentaje versus la dirección del viento que se obtuvieron de las veletas. En este caso, los datos corresponden a 58 metros de altura de la veleta y el anemómetro a 60, y el otro es a 78 metros de altura de la veleta con el anemómetro a 80 metros. Si se puede observar bien, es justamente los vientos generalmente vienen del noroeste de la región. ¿Eso qué nos indica? Pues nos indica que la mayor parte de los vientos vienen justamente a través del mar, aunque también hay vientos que son de retorno, de que vienen de la tierra hacia el mar. Estos claramente son menos frecuentes, son menos ocurrentes porque, como se puede observar, en este caso son vientos que andan alrededor de los 0 a 5 metros sobre segundos versus los vientos más fuertes que vienen justamente en la dirección contraria del noroeste. Este corresponde a la rosa de los vientos del año 2019 y si hay una diferencia en lo que respecta a la altura de 78 metros, ya que aquí el viento se viene registrando del noreste a 30 grados y justamente la mayor componente de estas es de 0 a 5 metros sobre segundos. Fue un año con mayor calma con respecto al 2018. Los valores extremos del viento. Según la norma IEC 61401, indica que para los periodos de retorno de 50 años, la velocidad extrema del viento debe soportar la estructura a distintas alturas, viene dada por la siguiente fórmula. De esta fórmula tenemos que la velocidad de referencia está dada según la clasificación de los aerogeneradores, atendiendo justamente lo que es la velocidad de diseño, y correspondería que en la locación se obtuvieron velocidades promedios alrededor de 7,5 metros sobre segundos. Si pudiera retornar a lo que son las promedio en las tablas, correspondería que en el año 2020, inclusive a la mayor altura, que es 120 metros sobre el nivel del suelo, apenas tuvimos 7,71 metros sobre segundos promedio anual. Lo mismo pasa con el año 2018 y 2019, que son alrededor de 7,8 metros. Por lo tanto, correspondería a un sitio, una clase para generadores de clase 3, clase 2, pero predominantemente de clase 3, ya que son la que justamente, según el análisis realizado por Windographer, me indicaría que es un sitio con una clase de potencia nominal del viento que dice marginal. Justamente me lo indica que es entre la clase 3 a clase 2B. Yo justamente tomé la clase 3 para realizar este cálculo del valor extremo del viento, que correspondería a una velocidad de referencia de 37,5 metros sobre segundos. Con ello se obtuvo que la velocidad en el periodo de retorno de 50 años es de 58,89 metros sobre segundos, y para el periodo de retorno de un año es de 41,17 metros sobre segundos. Eso se realizó pues, usando una altura de referencia de 120 metros sobre el suelo. La intensidad de la turbulencia
se calcula pues empleando lo que es la desviación estándar entre la velocidad promedio, y pues los resultados son los siguientes. Usualmente se podría observar que a mayor altura disminuye lo que es la intensidad de la turbulencia. Esto es por los efectos del propio terreno que tiene a través del viento, por los obstáculos que impone. Y lo mismo pasa en el año 2019. Esta característica es general, también se vio en las presentaciones anteriores que tiene el mismo comportamiento. La función de densidad de la distribución de Weibull viene dada por la siguiente fórmula, donde tenemos que K es el factor de forma, P correspondería a la velocidad del viento registrado. Esta velocidad justamente se tiene que tomar de los datos en un rango de la velocidad máxima que se sitúa entre la velocidad y también de la velocidad mínima, dividirlo en clases o bins, como indica, y depende del criterio del que realice esto, puede ser que el ancho del bin o el ancho de clase sea de 1 metro o de 0,5 metros sobre segundos, que yo consideré para realizar los histogramas. El cálculo de los parámetros de Weibull, pues para realizar esto, pues, obviamente necesitamos un histograma para comparar la función de densidad de Weibull con respecto a cada función que nos dé los diferentes métodos, como son el método de Justus, que es un método empírico, el método de máxima verosimilitud, que es un método ampliamente usado para la caracterización de los parámetros de Weibull, que se ha obtenido incluso en distintos artículos. Es un método que ampliamente lo han ido usando. El método del patrón de energía, que es un método que compara justamente el cociente entre la velocidad de cada ancho de clase elevado al cubo entre la velocidad cúbica del promedio de ese ancho de clase elevado al cubo. El método de mínimos cuadrados modificado, que es justamente linealizar mediante logaritmos la función de densidad. El método empírico de Lysen es un método que encontré también que lo han seguido usando, aunque en el ámbito de no tanto de la eólica, sino también inclusive de la agronomía. Método de Justus, como ya mencioné, es un método empírico. Se trata de un método que utiliza una única fórmula y donde únicamente se necesita lo que es la desviación estándar y el promedio de la velocidad. El método de Lysen es un método que también se basa en el método de Justus, no más que en este método para calcular el factor de escala se ocupa la siguiente fórmula, una fórmula empírica. El método de mínimos cuadrados pues es un método que ocupa, también se basa en la forma en cómo podemos aproximar mediante mínimos cuadrados la función de probabilidad de Weibull, en este caso usando los logaritmos para poder linealizarlo, realizar de esta curva una recta que pueda ser calculada, que podamos hallar los parámetros. El método de máxima verosimilitud, el método de máxima energía, en algunos libros también lo ponen así. Es un método que utiliza métodos numéricos para poder realizar cálculos. Normalmente se ajusta a una distribución Rayleigh como valor inicial de K y se empieza a realizar varias iteraciones para ir aproximando y ajustando el valor de K y C con respecto a la distribución de densidad de Weibull.
El método de patrón de energía, como ya mencioné, se basa también en un método empírico, hay que cabe destacar, porque se basa únicamente en realizar un único cálculo sobre lo que es el promedio de la velocidad elevado al cubo en cada elemento entre el cubo de los promedios. Y tiene pues una fórmula sencilla, no necesitamos realizar algún método numérico iterativo para poder encontrar los valores, el factor de forma y el factor de escala. Bueno, a partir de estos 5 métodos que se emplearon y de lo que son el cálculo del error, que esto también ya lo han mencionado compañeros, la fórmula, no quise volver a repetir otra vez las mismas diapositivas porque sería retornar otra vez a poner las mismas fórmulas, no van a haber variación, pero sí en los resultados son distintas locaciones y justamente podemos ver que el método que mayor aproximación tuvo es el método de máxima verosimilitud o de máxima energía, como algunos libros lo ponen, ya que el factor de determinación R cuadrada es el que también mejor se aproxima a 1, que nos quiere decir que es el que mayor ajuste de la curva tiene entre los datos observados y los datos estimados por este método. Al igual que lo que es el índice de error cuadrático medio, el RMSE, que pues nos indica que, bueno, se ven muy similares, ¿no? El método de Justus, el factor de patrón de energía, el de máxima verosimilitud y también el método de Ising tienen el menor índice de error cuadrático medio. Entonces, en la gráfica vamos a observar que son muy similares porque igual contienen el factor de escala y el factor de forma muy próximos. En cambio, el método de mínimos cuadrados modificado es el que menor factor de escala y factor de forma tuvo, y también se puede observar que es el que mayor error tuvo con respecto al coeficiente de determinación R cuadrada y el índice de error cuadrático medio, el RMSE, igual con las otras pruebas, la prueba de Kolmogorov-Smirnov, la prueba de densidad de máxima o patrón de densidad de energía, que digamos que no es un buen método para clasificar los errores, ya que, como vieron creo en las otras diapositivas, o recordamos en las diapositivas de los compañeros que ya pasaron, es justamente la comparación entre la densidad de energía, lo que hay debajo de la curva en el histograma, con respecto a lo que podemos encontrar debajo de la curva con los diferentes métodos empleados. Y si el área coincide, pues nos va a indicar que tendría el mayor porcentaje. En este caso, el de mínimos cuadrados obtuvo el mayor porcentaje, pero no coinciden tanto la forma como podamos después ver. Igual se realizó el mismo procedimiento para las distintas alturas, para el de 40 metros de altitud, para el de 60 metros, resultados muy similares. El método de máxima energía, el de Justus, el de patrón de energía, el método de Ising tuvieron los mejores resultados, pero con que respecta al patrón de densidad de energía, pues, podría ser el de mínimos cuadrados el que mejor se ajusta al área debajo de la curva respecto al histograma, que es donde se hace la comparación de este error. Igual para el año 2018, y el valor a la altura de referencia de 120 metros, igual se realizó el histograma
también se realizó las funciones de densidad, de probabilidad que tiene cada uno de esos respecto a la función de Weibull, ¿no? El año 2019, el año a las diferentes alturas, pues nos vamos directamente a lo que son las gráficas, lo estaba comentando anteriormente, es justamente que el de mínimos cuadrados se puede observar que es que menor ajuste tiene respecto a los demás métodos que se emplearon. Si bien el área bajo la curva respecto a la función de densidad es la más similar a la del histograma, respecto a la forma pues varía bastante, y los demás métodos como el de máxima verosimilitud, el de Justus, el del patrón del factor de energía y el método de Ising, se observan muy similares. De hecho, cuesta ver cómo se dividen, ¿no? Porque básicamente siguen la misma forma. Igual pasa a alturas de 40 metros, a las de 60, a las de 80 metros. En estas 4 histogramas, el ancho de clase o el ancho de Bin fue ajustado a 0,5 metros por segundos. Eso quiere decir que si vemos de 0 a 5, de 5 a 1 y así respectivamente hasta llegar al máximo de la velocidad que se obtuvo en ese año. Se va registrando lo que es justamente la frecuencia relativa. Igual para el año 2018, pero para una altura de 120, este es el histograma del año 2019 para una altura de 20 metros, para una altura de 40 metros, para una altura de 60 metros, para una altura de 80, que hay una diferencia debido a que se escogió otro ancho de clase, porque si escogía el ancho de clase de 0 a 5 metros sobre segundos, había ciertas disparidades con lo que es la frecuencia que se obtiene de dicha clase, ya que iniciaría a 0 a 5 metros sobre segundos con una frecuencia bastante alta, y esta pues no se ajustaría justamente a lo que es la forma de una distribución de Weibull, que indicaría un mayor error en los demás métodos que se ocuparon para poder calcular o estimar la función de distribución de Weibull que mejor se ajuste a los datos. Es por eso que también, como mencioné, la selección del ancho de clase va justamente en base a eso, de que debemos evitar debemos procurar de que el ajuste sea lo mejor posible. Esta es la forma que fui cambiando el ancho de clase para ajustar justamente lo que sería la forma de la distribución Weibull. Igual pasa para el año 2019, pero a una altura de 120 metros, ya que para la extrapolación se ocupó la altura de 80 metros. Esos datos tendrían la misma forma. Y la distribución acumulada de Weibull, en la cual nos indicaría cómo iría la velocidad del viento en una función de probabilidad. Por ejemplo, si yo seleccionara cuál es la probabilidad de que los vientos sean menores que 2 metros sobre segundos, se trataría de tomar desde este punto hacia abajo la función de distribución acumulada de Weibull, realizar los cálculos y nos daría el resultado justamente. Y es justamente lo que fui empleando para realizar una comparación entre el año 2018 y 2019, que son los que más completos estaban, ya que pues, ninguno está realmente completo, le falta un mes o le falta 2 meses.
pero sirve. Por ejemplo, la distribución acumulada a la velocidad del viento a 40 metros de altura, a 60 metros de altura, 30 metros de altura, es desde el año 2019. Vemos igual el mismo comportamiento, lo que tiene que ver con la función de densidad de Weibull anterior con respecto al histograma, que los primeros 3 metros junto con el último tienen la misma forma. El único que está cambiando es justamente, bueno, aquí sí podemos ver que es la de Justus, una ligera variedad, una ligera sorpresa. Bueno, lo que es la comparación de las velocidades entre el año 2018 y 2019. Otros compañeros pues habrán realizado dicha comparación observándolo mes por mes, llevándose muchas diapositivas para realizar dicha comparación y más tiempo, en lo que se trataría de velocidades que pueden, digamos, si en el sitio donde se realizó la medición es muy uniforme, en este caso como lo que es San Fernando, Tamaulipas, no hay tanta dispersión en los datos, pues no me resultaría la mejor forma de comparar la velocidad del viento. Yo optaría por lo que es observar lo que es la función de densidad acumulada, la función de distribución acumulada de Weibull, y acotarlo. Por ejemplo, un aerogenerador de clase 3 regularmente inicia la puesta en marcha a los 3 metros sobre segundos y la de corte se realiza a los 25 metros sobre segundos, para, bueno, para definir las velocidades que son útiles para el trabajo de ese aerogenerador. Y justamente observaríamos en la función de densidad, realizaríamos el cálculo cuál es la probabilidad de que la velocidad esté entre 25 y 3 metros sobre segundos en el año 2018, por ejemplo. Justamente nos dio una probabilidad que es del 93,97%. ¿Sí? No quiere decir que justamente las velocidades sean altas, sino quiere decir de que aunque la moda es que fue con lo que se pudo observar en las diferentes distribuciones de Weibull del histograma, nos indica que pues, estuvo alrededor de los 7 a los 6 metros sobre segundo, las más frecuentes. Tenemos que las velocidades que van desde 3 a 25 metros corresponde la mayor parte de la función de distribución. No tenemos velocidades más bajas que estas, son las de conexión y la de conexión y la de corte de un aerogenerador. Y justamente nos daría que tendríamos 8.231.8 horas al año para el año 2018. Y para el año 2019 pues hubo una ligera variación, tuvimos de 93.02%. O sea, tuvimos 8.146,8 horas al año. Sería pues alrededor de casi 100 horas menos, ¿no? De la velocidad de horas útiles que podríamos aprovechar en ese rango para una altura justamente de 120 metros de, bueno, de altura que se realizó la comparación. La representación gráfica de dicha función de densidad observada entre los 3 a los 25 metros sobre segundos para un generador obviamente hipotético. Habrá otro tipo de generadores que inician su velocidad de conexión a los 4 metros sobre segundos, pero por lo regular hacen el corte a los 25, por lo que he observado. Y entre las conclusiones tenemos, bueno, que la velocidad máxima del año 2018 pues, fueron alrededor del mes de febrero y del mes de agosto, pero pues no hay mucha desviación estándar en lo que respecta al año, entonces puede decir que es muy uniforme en lo que fue del año 2018, también el año 2019,
Hubiera sido una mejor comparación si hubiera tenido los meses completos del año, pero pues hubo meses en los que no registró nada el logger. Y si bien el emplazamiento goza con un flujo de viento casi constante, para una velocidad de entre 3 a 25 metros sobre segundos, donde la mayor parte del tiempo en lo que estaría soplando el viento, tenemos que la moda o las velocidades que se tienen mayor frecuentemente son alrededor de 6 a 7 metros sobre segundos para una altura de 80 metros y de 7 a 8 para una altura de 120 metros. Es un tema bueno a considerar si se va a instalar un aerogenerador o se va a realizar la selección de un aerogenerador que funcione en esas condiciones. Tendría que tener una velocidad nominal cercana para aprovechar la mayor parte de la energía que provenga de este emplazamiento. Y pues tenemos que la mejor técnica empleada para la aproximación a la función de densidad pues fue el método de máxima verosimilitud o el de máxima energía. Como ya mencioné, algunos libros lo ponen así. Más común encontrarlo en matemáticas como método de máxima verosimilitud. Y los histogramas, pues ya que en los histogramas presenta un error cuadrático medio, bajo y el coeficiente de determinación más próximo a 1. Estos son los índices de medida mejor para indicar justamente cómo es su aproximación al histograma. ¿Por qué? Porque siento que el chi cuadrada y el método de Kolmogorov-Smirnov, que es el chi cuadrada, que es un método que se ocupa para realizar la bondad o lo que es la exactitud de esos datos, es muy parecido a lo que realmente hace el método de RMSE o el índice del error cuadrático medio. Y claro, en algunas literaturas leí de que para la distribución normal sí es justamente la que se emplea la chi cuadrada, y justamente para la distribución chi y las de student, pero no vi que realmente se ocupase ese método para estimar el error en lo que es la distribución de Weibull, y es muy frecuente ver que en los artículos utilicen más el índice de determinación R cuadrada o el índice de error cuadrático medio, el RMSE, para realizar las comparaciones. Y bien, si bien la longitud de la rugosidad, como vimos, hay una ligera variación que andaba entre 0.22 a 0.27 para algunos años y a distintas alturas iba cambiando, pues eso se debe justamente a que las fórmulas que se emplearon toman ciertas consideraciones que normalmente son difíciles de alcanzar o de medir, que es justamente si la atmósfera es neutra, porque varía con la temperatura, ¿no? Y bueno, si bien podemos ver que sí coincide con la tabla que realiza un perfil general de los obstáculos que puedan haber con respecto al factor de la longitud de la rugosidad o el coeficiente de Hellman, pues nos indicaría pues, de que se trata de un lugar con obstáculos ocasionales y con árboles dispersos sin llegar a ser un bosque tupido. Y esta fue la bibliografía empleada. Quiero agradecer por su atención prestada en dicha presentación. Muchas gracias.